Muy buenas tardes a todos. Me es muy grato darles la bienvenida a esta segunda edición, porque la primera tuvo lugar en 2021, en formato de videoconferencia en conmemoración a los natalicios de los escritores argentinos más destacados de la literatura del siglo XX, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, a cargo del prestigioso y amigo de esta embajada, doctor Julio Crivelli. Lo invito entonces, doctor Crivelli, a comenzar. Bueno, primero agradecerle muchísimo a Elena Mikusinski, que ha promovido esta conferencia, igual que la otra de hace 2 años atrás. Segundo, agradecer a las universidades presentes, a la Universidad de Kiev, a la Universidad Nacional Lingüística de Kiev y también a la Universidad Tecnológica y a la Asociación de Hispanistas de Ucrania, que también nos acompañan. También finalmente expresar mi simpatía y mi apoyo y conmoción por la defensa de Occidente que está encarnando en este momento el pueblo de Ucrania, la cual debemos estar todos los occidentales enormemente agradecidos. Bueno, sin más, vamos a empezar a hablar sobre el tema que nos convoca. Eh, Elena me convocó para hablar sobre Borges y Cortázar. Son dos autores tan vastos, tan enormes, tan importantes, que hablar de cada uno de ellos en particular llevaría mucho tiempo, no una charla de unos minutos. Así que yo elegí un tema de una enorme importancia que los une. Y entonces la charla va a tener el sentido de ver cómo se desarrolla en la aproximación de cada uno de ellos a este punto de unión. El punto de unión es lo que llama Wittgenstein lo indecible. Justamente Luisa Valenzuela, en la última charla que estuvimos juntos, que recién mencionaron ustedes, dijo que, citando a un autor italiano, que Wittgenstein quiere explorar lo decible, lo que se puede decir de la ciencia, para proteger lo inefable, lo que no se puede decir. Delineó los confines de la isla para poder tocar con la mano los límites del océano. Y acá viene lo importante. Bueno, entonces la cita termina en un punto que es central, que dice: hay más cosas en el cielo y en la tierra que todos esos bienes preciosos que nuestra razón puede captar y dominar. De manera tal que el misterio es el desafío que la razón no puede cumplir. Es aquello que es inalcanzable. Wittgenstein le llama lo indecible porque decir es la función del lenguaje y el lenguaje es la expresión de la razón. La razón no se expresa de otra manera que no sea a través del lenguaje. Inclusive los griegos se preguntaban si hay razón sin lenguaje o lenguaje sin razón. Consideraban que el lenguaje y la razón eran lo mismo. De manera tal que la unión que buscamos aquí es la unión en el misterio, en lo que no se puede decir, porque el lenguaje no llega hasta allí, hasta ese lugar. Borges, cuando habla del misterio, de lo indecible, tiene una modalidad. Él busca estas cuestiones en la historia, en las leyendas, en las fábulas, también en cuentos que son falsos, eh, y construye entonces su metafísica del misterio, su expresión del misterio sobre bases de una fantasía, de algo que pudo haber existido, que existió o que no existió nunca, pero que él lo propone como existente o como histórico. En cambio, Cortázar tiene una aproximación muy diferente a lo mismo. Cortázar aborda el tema de lo indecible, del misterio, a través de la vida cotidiana y desarrolla
sobre la vida cotidiana, va desarrollando situaciones y nombres y palabras y circuitos que están cifrados, que no están explicados, que uno puede leerlos sin entender, sin saber a qué se refiere, e igual la novela tiene sentido, pero que son muy potentes en el sentido, sí, de referirse estrictamente al misterio. Entonces, vamos a ver en Borges y en Cortázar cómo es esta referencia al misterio, que en los dos es muy poderosa, pero tan distinta entre sí. O sea que hay un punto que los une mucho, muy fuerte, y también ese punto en el modo de expresión los distancia. Eh, el lenguaje alcanza, digamos, como dije recién, es la expresión de la razón. eh, lo más elevado del lenguaje, lo más, digamos, lo que más puede aproximar el lenguaje al misterio es la metáfora. Eh, la metáfora es una palabra griega que significa el mensaje atrás del mensaje. O sea, con palabras o con imágenes construimos un mensaje que, que no se puede entender. Entender es la función de la razón. Es un mensaje que apunta al alma o apunta a la emoción o apunta al corazón, como queramos situarlo, pero no a la razón. La razón no puede entender las metáforas. Pero Borges y Cortázar quieren ir todavía más allá. Borges y Cortázar quieren de alguna manera aproximarse, enfrentarse al misterio. Los griegos ubicaban el misterio en el cielo. El cielo en griego se dice quilón quiere decir vacío, lo que no podemos. Y Wittgenstein lo indecible, que es una expresión muy adecuada. Así que eh, vamos a tratar de describir la aproximación de cada uno. Nosotros vivimos, primero vamos a hablar un minuto nada más del misterio y de los límites. Nosotros vivimos en un mundo en el cual artificiosamente nos fijamos límites. Eh, por ejemplo, el ejemplo más duro, más concreto, son las matemáticas. Si aceptamos el postulado indemostrable del cero, porque nadie vio la nada, no existe la nada, y aceptamos el postulado indemostrable del infinito, tampoco nadie vio el infinito, no sabemos si existe el infinito. Si aceptamos esos dos postulados, todo lo que dicen las matemáticas en el medio de esos dos postulados son verdad. Pero tenemos que aceptar dos postulados indemostrables, que equivalen también a nuestro nacimiento y a nuestra muerte. No sabemos qué pasó antes del nacimiento ni qué pasará después de la muerte. Todo lo que está en el medio es la vida. La vida se puede, perdón, la vida se puede entender, la vida puede estar sujeta a la razón. Entonces, decíamos recién que siempre vivimos entre postulados indemostrables. Nosotros hablamos de un universo, o sea que nuestro universo quiere decir lo que está sujeto a una sola ley. Pero nosotros no tenemos la constancia de que aquello que llamamos universo esté sujeto de verdad a una sola ley. De hecho, cada vez más la física va demostrando que el espacio es caótico y que no es cósmico, como decían los griegos. Cosmos quiere decir orden. Entonces, el misterio al que vamos a mirar cómo abordan Borges y Cortázar es ese misterio, esos misterios que nos rodean, que rodean nuestra vida, que rodean nuestra ciencia, que rodean todo lo que nosotros como hombres hacemos y que debemos aceptar como puntos de partida para poder vivir. El primer, eh, el primer cuento que voy a comentar de Borges se llama La búsqueda de Averroes. Bueno, Averroes, como ustedes saben, fue un filósofo andalusí muy importante, vivió en España antes de la expulsión, y fue un ferviente sostenedor de, de Aristóteles, o sea, la razón pura. En este cuento, Borges
inicia una especie de discusión, una discusión teórica, una discusión imaginaria, entre Averroes, que está escribiendo una obra, que sí es verdad que la escribió, que se llama Tagafut ul Tagafut, que quiere decir la destrucción de la destrucción. Y es una obra en la cual él discute a un pensador que escribió 100 años antes, que se llamaba Al-Ghazali, y la obra de él, la obra de Al-Ghazali, se llamaba Tahafut ul Falsafa, o sea, la destrucción de los filósofos, o la destrucción de la filosofía. Eh, Averroes en el cuento es el símbolo de la razón, como camino para llegar hasta la verdad, como camino para atravesar lo que sea, incluido el misterio. Eh, Frente al escepticismo de Al-Ghazali, que no cree en el intelecto, no cree en la razón como un medio para llegar al verdadero y final conocimiento. La razón para Al-Ghazali tiene límites, y después de esos límites está lo misterioso. Entonces, la historia de Al-Ghazali es que Al-Ghazali fue un filósofo, pero al medio de la mitad de su vida abandonó el pensamiento filosófico y se entregó a la práctica ascética y a la mística. Eh, Como dije recién, vivió 100 años antes de Averroes, o sea que esta discusión es una discusión inventada por Borges. Eh, Al-Ghazali cuestionó el principio físico de Aristóteles sobre causa-efecto, eh, sostiene que el algodón se quema con el fuego, pero no es porque el fuego sea la causa, sino que es solamente proximidad y solamente frecuencia. La única causa es Dios, es inabordable, es incomprensible. Eh, y Averroes, en cambio, por supuesto, representa todo lo contrario, representa la razón, el Erklärung, como dirían los alemanes, o sea, la, la, la ilustración, las posibilidades. Ustedes se recuerdan que en la Revolución Francesa se llegó a hablar de una diosa razón. El templo de la Madeleine, que está ahora en París, fue construido durante la Revolución y era consagrado a la diosa razón, no a la Madeleine. Después, en la época de Napoleón, pues, entonces, la diosa razón. Averroes digamos, sostiene a la diosa razón y cree en la razón como medio para entender el misterio. Y entonces ahí el cuento se corta, tiene una interrupción y dice Borges que en realidad lo que le sucede a Averroes es que él no comprende las palabras tragedia y comedia y no las entiende porque en el mundo musulmán no hay teatro. Entonces, esta dificultad del entendimiento implica que está sugiriendo que el entendimiento solamente funciona cuando recuerda, cuando se refiere a cosas que vio como totalmente distintas del misterio, porque el misterio no lo vio, no lo experimentó, no es una experiencia. De manera tal que más adelante Borges se refiere al Eclesiastés. El Eclesiastés, un verso célebre que conocemos todos, que dice que no hay nada nuevo bajo el sol. O sea que el conocimiento es un ciclo y que lo que nos sucede a nosotros es el olvido. Y entonces nosotros creemos que conocemos cosas, pero en realidad no conocemos nada, conocemos algo que ya conocíamos y que habíamos olvidado. Al final del cuento, el narrador, que es Borges, nos dice que Averroes desaparece de la narración en el momento en que el narrador deja de creer en él. O sea, la razón solamente vale si nosotros creemos en ella, pero en realidad no vale de por sí. Eh, en, en La Rosa de Paracelso, otro cuento, también nos habla de una experiencia mística. También es un supuesto, ¿no es cierto? Él inventa un episodio en la vida de Paracelso. Entonces, eh, Paracelso fue famoso porque era capaz de restaurar una rosa partiendo de las cenizas con encantos de la fe. Entonces, resulta que según Borges, llega alguien que quiere ser discípulo de Paracelso, se llama Johannes Griesbach, y entonces quiere aprender, quiere llegar a la piedra filosofal, o sea, a la sabiduría, y le pide a Paracelso que
produzca esta transformación, quemar la rosa y volver a reconstruirla simplemente con la fe y el pensamiento. Él quiere una prueba. Antes de iniciarse en el misticismo, quiere una prueba. Para Celso se niega totalmente. Griesbach tira una rosa al fuego, la rosa se quema, y Griesbach se va viendo que la rosa se ha quemado. Inmediatamente después, Paracelso, con su procedimiento místico, reconstruye la rosa. O sea, no hay prueba posible frente al misterio. ¿Qué es primero, la fe o la prueba? Primero es la fe. Si no hay fe, no hay ninguna forma de aproximarse al misterio. La fe es un estadio superior a la creencia, nos enseña Borges. O sea, la fe está en nuestra alma, reside en nuestra alma y la tenemos o no la tenemos. Los cristianos hablan de la gracia de Dios, también los musulmanes y también los judíos. El otro cuento, ustedes ven que todos son cuentos de situaciones supuestas, a veces no, con personajes que existieron de verdad, pero donde Borges inventa situaciones en las cuales se va a presentar vehementemente el misterio. Eh, el otro cuento que les quiero relatar es el Zahir. Voy relatando muy resumido por el tiempo que tenemos. Eh, Empieza con la descripción de una mujer a la que él amó, se llama Teodelina Villar, es una mujer completamente snob, frívola, que solamente le importa la moda. Finalmente Teodelina Villar muere. Y entonces Borges se va del velorio, del velatorio de Teodelina, y va a un bar, compra algo de tomar, y le dan una moneda de vuelto, y en esa moneda hay las iniciales NT, Noli Me Tangere. Eso es lo que le dice Cristo eh, a Magdalena después de su resurrección, que no lo toque, que no lo toque porque ya Cristo es sagrado, Cristo es un Dios. No podemos poseer a Dios, no podemos tener a Dios. Dios es misterio. Entonces, Borges advierte de inmediato en el cuento que la moneda es el Zahir. ¿El Zahir qué es? El Zahir es, según el Corán, uno de los 99 nombres de Dios. Él ha pasado el límite, ha pasado una frontera prohibida. eh, es como si lo hubiera tocado a Cristo, que le dice a Magdalena no le metan, él ha pasado una frontera prohibida y ha descifrado por azar el Zahir. Y el Zair lo comienza a invadir. ¿Cuál es la condena por por la invasión o por descifrar lo que no se debe descifrar? La condena es que el Zair va invadiendo la personalidad y el alma del invasor, en este caso Borges, eh, y, y él deja de ser quien es, va perdiendo su identidad. En un momento del relato él dice, aún siquiera parcialmente soy Borges, está dejando de ser Borges. Eh, no puede entonces ya pensar en algo distinto del Zaire, no puede salir del Zaire. Eh, Esto significa en definitiva que la transgresión y el internarse en el misterio nos elimina la razón y en esa situación dejamos de ser hombres. Dejamos de ser hombres porque lo que nos caracteriza como hombres es la razón. Esto es lo que nos distancia y del resto, nos diferencia del resto del mundo. Así que la condena por haber transgredido el sagrado nombre de Dios es la imposibilidad de olvidar. Eh, Necesitamos en el universo cíclico nosotros el olvido. No hay ciclo sin olvido y tampoco hay intelecto sin ciclo, dice Borges. La vida no es infinita. O sea, necesitamos el ciclo para entender. Para que funcione la razón, tiene que estar presente el ciclo. Ujú. Eh, Atar, un místico árabe al que cita Borges, dice que cuando
El zahir, dice en una maravillosa metáfora, es la sombra de la rosa y la rasgadura del velo. Zahir es rasgar el velo, es violar el sagrado nombre de Dios, en, digamos, penetrar o intentar penetrar con la razón adentro del misterio. Es una violación y el castigo es la quiebra de la razón. En un proceso doloroso, relata Borges en su cuento, el Zahir va ocupando toda su conciencia que queda anulada. El último cuento que les voy a contar relacionado de Borges con el misterio, hay más que estos, pero bueno, yo elegí estos cuatro, es el Aleph, ¿no es cierto? Aleph, como todos ustedes saben, es la primera letra del alfabeto hebreo, eh, que no tiene sonido. Aleph no suena, porque todo el sonido comienza con el silencio, así como nuestro cosmos empieza con el caos, así como nuestras matemáticas empiezan con el cero, entonces también el sonido, la letra, la escritura, el lenguaje, empieza con su contradicción, con el silencio. Eh, Cita al principio a, bueno, cita a Hamlet, pero la cita más importante es una cita de Hobbes, a donde Hobbes dice que no se puede entender el nunc stans. Nunc stans en latín significa eh, un, un instante en el tiempo, o sea, la negación de la eternidad. Y habla después del ixtans, que es también un punto definitivo, permanente en la infinitud. Son dos objetos que no existen y que no se pueden entender. Eh, Estas dos citas van a inundar todo el cuento, ¿no es cierto? Hay una cerrada síntesis que alude a las personas, a Borges y al misterio, a la eternidad, que es la negación del tiempo. El tiempo siempre tiene límites, el tiempo eh, y está sometido a las matemáticas y tiene límites. Y la infinitud, que es la negación del espacio. El espacio también para nosotros tiene límites, tiene una extensión que está medida por las matemáticas. Pero la eternidad y la infinitud son la negación de nuestras categorías. Kant hablaba de las categorías de la conciencia, decían que era el tiempo y el espacio. La infinitud y la eternidad son misterios inabordables. Eh, Desde este punto arrancamos y entonces repito lo de Aleph, ¿no? Donde la negación del sonido, de la palabra o de la letra, es lo que da inicio a todo el resto de las letras. Entonces, Borges nos cuenta, y acá comienza el cuento, su amor por Beatriz Viterbo, una mujer a la supuesta, ¿cierto? Una mujer inventada a la que él amó. Y este amor de Borges, igual que Teodelina Villar en el cuento del Zahir, muere. Beatriz Viterbo, además, durante su vida siempre fue indiferente a Borges. Nunca lo amó a Borges, Borges la amaba a ella, pero no era recíproco. Y entonces él cada año va a ir a visitar la casa de su amada que ya murió, todos los días 30 de abril, que era el día del cumpleaños de su amada. Y allí vivirá con los recuerdos. Ahora, empiezan ahora ciertos paralelos simbólicos de Borges que son interesantísimos. Beatriz Viterbo tiene las mismas iniciales, perdón, se refiere también a Beatrice Portinari de Dante Alighieri, porque fíjense que Beatrice Portinari también fue indiferente totalmente al amor de Dante, quien la cantó durante, bueno, en su obra más importante que es la Divina Comedia. Beatrice Portinari también muere y Beatriz Viterbo también muere. Eh, Sin embargo, Borges a todo esto siempre, como es muy frecuente en él, le da unas características irónicas. De repente le encuentra ciertas cartas obscenas donde se ve cuál era la verdadera personalidad de Beatriz Viterbo. Esto es impensable en la Beatrice de Dante.
Dante y Borges son guiados por el espíritu. En el caso, eh, son guiados por la razón. A Dante lo guía Virgilio y a Borges lo va a guiar un tal Daneri, un personaje inventado por Borges, que vive en la casa de Beatriz Viterbo, porque era primo de ella. Entonces vive en esta casa y cada 30 de abril, Borges, cuando hace la visita, tiene que soportarlo a Daneri, que es un poeta menor, que se siente genial y que le habla de sus poemas, le habla de sus textos y lo vuelve loco con todas sus cosas. Entonces, el paralelo de nuevo vuelve a ser irónico. Virgilio, el célebre poeta que es la razón que lo guía a Dante, en cambio, al pobre Borges lo guía a Daneri, un poeta de segunda o tercera línea, vulgar, pero, digamos, sigue este paralelo. Y entonces, en un momento, eh, Borges, digamos, Daneri le notifica a Borges que la casa va a ser demolida. Que la casa va a ser demolida por unos señores que se llaman Zunino y Zungri. Los dos se escriben con Z. Y que él quiere defenderse, no quiere que demuelan la casa, y que la defensa estará a cargo del estudio del doctor Zuni, también con Z. Son todos con Z. Bueno, la letra Z, Sayin, en el alfabeto hebreo, nada es casual en Borges, significa el número 7, o sea, el número de Dios, y significa la espada, o sea, el símbolo del espíritu. Quiere decir que habla sobre la destrucción o sobre la reconstrucción sobre la base del espíritu. Y entonces Daneri actúa ya como un mensajero. Acá se eleva la condición de Daneri. Daneri crece de poetastro de segunda línea y de repente se transforma y entonces le informa a Borges que en el sótano está el Aleph. El Aleph, la letra silenciosa, que es un punto del espacio, dice Daneri, que contiene todos los puntos. Ahora Borges baja la escalera de 19 escalones. 19 es un número mágico en la Cábala. 19 equivale al número 100 en la Cábala, que es el número de Dios y el número del misterio. Y cuando baja, encuentra el Zahir, perdón, el Aleph, pero no lo puede describir. El Aleph no está sujeto a la razón. El Aleph es el misterio. Entonces él dice que con el lenguaje no se puede transmitir el infinito Aleph. Estoy citando, ¿no? Se requieren, dice él, emblemas que solo viven en los místicos. Y ahí pone emblemas de los místicos, ¿no? Que son todas contradicciones. Un pájaro que de algún modo es todos los pájaros. Esto se refiere al Simurg, que era un pájaro mágico construido por pájaros. Una esfera sin circunferencia y con centro en todas partes, según Alanís de Insulis. Alanís de Insulis es un místico medieval que cuestiona todo el pensamiento escolástico, platónico y aristotélico, o sea, cuestiona la razón. Un ángel de 4 caras que mira simultáneamente los 4 puntos cardinales. Este es Jano Quattrifronte, un dios romano que, digamos, vigila simultáneamente todos los puntos cardinales. O sea que señala, como dice él, emblemas que pueden, digamos, no van a develar el misterio, sino que son como nombres respetuosos, nombres distantes. Él describe a la Aleph entonces como una pequeña esfera tornasolada, donde cada cosa eran infinitas cosas, porque yo claramente las veía desde todos los puntos del universo. Sigo citando, vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi oscura sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph desde todos los puntos. Vi el Aleph en la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph. Y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara, sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha podido mirar.
el inconcebible universo. La frase es extraordinaria, ¿no? Bueno, esto es una apreciación mía. Así que él sintió vértigo y lo invade el llanto. Había visto el inconcebible universo. ¿Y qué lo salva? Lo salva el olvido, lo salva el olvido del Eclesiastés. Finalmente, después de estar asediado, apresado por el Aleph, él puede salir. Puede salir porque olvida, puede salir porque se entrega al mundo. Así que Dios, en este caso, Dios salva. Esas son las aproximaciones de Borges al misterio. Como ustedes vieron, son cuentos muy distantes de la vida cotidiana, muy distantes de los tiempos de hoy. Usan personajes históricos como Paracelso, como Averroes, como Al-Ghazali, pero los usan con cuentos supuestos, con situaciones que no existieron, inventadas por él. Eh, Paraleliza la Divina Comedia, pero de otra manera, de una manera diferente, porque Dante cuando llega al paraíso deja a su guía, que es la razón, Virgilio, y entonces ahí en el paraíso lo va a guiar Bernardo de Claraval, que es un santo y es un hombre de la fe. Él no puede ingresar al paraíso con la razón. En cambio, Borges no ingresa al paraíso. Borges simplemente ve el Aleph, queda atónito frente al Aleph, queda invadido por el Aleph y no es guiado por absolutamente nadie. Es apresado y finalmente puede salir gracias al olvido. ¿El olvido qué es? El olvido es la función de la razón. O sea, la razón nos saca del misterio. Ahora vamos a ver a, a Cortázar. Eh, Cortázar, como dijimos, va a tener una aproximación al misterio muy importante, pero eh, Cortázar lo hace en una escena de vida cotidiana. En el medio se van deslizando estas referencias al misterio, pero uno puede leer el libro sin tener una referencia al misterio, igual el libro es una novela interesante. O sea que está, de alguna manera hay ahí en él una especie de metáfora, de simbolismo, porque lo que él está haciendo es ocultar dentro de su literatura el misterio, así como el misterio está oculto en nuestra vida. ¿Mm? Eh, Les voy a hablar de Rayuela, que es probablemente la obra más importante de Cortázar, y en la cual es donde más se enfatiza esta aproximación al misterio. Primero por el nombre. Esta obra se iba a llamar mandala, pero el mandala es algo donde alguien con una experiencia ascética puede llegar al misterio. En cambio, la rayuela es un juego de chicos que, como todos ustedes saben, empieza en la tierra y termina en el cielo. En el medio tiene una cuadrícula con números y uno va tirando una piedra, ¿no es cierto? Y por azar y por destreza puede o puede no llegar al cielo. ¿Mm? Eh, de manera tal que en el título Cortázar hace jugar el azar. ¿Eh? El cielo no lo obtiene el que se lo propone con un mandala, el cielo lo obtiene aquel que, que el azar lo favorece, que Dios lo favorece, no sé, podemos creer lo que queramos, pero no es una función de nuestra voluntad ni de nuestra razón, es una función que nos excede llegar hasta ahí. Eh, Así que Rayuela como libro es una obra que está, usted no se olvide que está escrita en los 60 empieza la sociedad de consumo, y Rayuela es como un llamado a abandonar el materialismo y a volver a volver a retomar nuestro juego del espíritu. El personaje principal de Rayuela es Oliveira. Oliveira es un hombre de la razón. Él dice que busca un centro, una luz negra, algo que trascienda al concepto y la imagen. Esto es textual. El concepto y la imagen son los instrumentos de la razón. Oliveira busca trascender la razón, busca llegar entonces al misterio. Eh, Quiere salir
de la geometría, ¿no? Y entonces él dice que había una ventana Mondrian, una ventana Klimt, perdón, una ventana Mondrian, una ventana eh, Bragg y una ventana Max Ernst. La ventana Bragg significa el cubismo. Ustedes saben que el cubo, el hexaedro, es el símbolo de la estabilidad. Es el poliedro platónico que simboliza la razón, porque es absolutamente estable. De manera tal que el cubismo como forma del arte, como escuela de pintura, consciente o inconscientemente está aludiendo a la necesidad de gobernar la naturaleza con la razón. Eh, pero después se habla de una ventana Ghirlandaio. La ventana Ghirlandaio tiene un célebre fresco en la Capilla Sixtina, donde él lo representa a Cristo en un momento muy especial. Hay un momento justo antes de la crucifixión en que Cristo, como hombre que es, eleva los ojos y dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? No, en ese momento él no es un Dios, es un hombre común que se siente abandonado por su Dios, porque va a ser crucificado. Y ese es el momento en que Irlandaio lo pinta. ¿Eh? Quiere decir que ya acá, esta ventana Irlandaio es diferente de la ventana Braque. Es una ventana que, donde se representa al hombre abandonado por el espíritu, al hombre abandonado por el espíritu, sometido nada más que a la razón. Y finalmente habla de una ventana Max Ernst. Bueno, Max Ernst como surrealista es la obra del misterio, es la obra que no está sujeta, que intenta no estar sujeta a la razón, que intenta eh, expresar lo que está dentro de nosotros a través de figuras externas que se deforman de modo tal de intentar la representación de lo que tenemos dentro. Max Ernst quizás sea la aproximación mayor al misterio de estos tres que él describe. Así que él busca un camino, dice que hay estas tres ventanas, eh, y él quiere llegar al centro, a ese centro que es el misterio, a ese Aleph al que llega Borges, o al Zahir, peor aún, descifrar el sagrado nombre de Dios, lo cual está absolutamente prohibido. Esto último lo digo yo, no lo dice él. En otro momento, eh, él se refiere al famosísimo apotegma de Descartes, cogito ergo sum, pienso luego existe. Y entonces existo. Entonces dice Cartesius, ¿no? El nombre de Descartes en latín, viejo jodido, eh, viejo malo, ¿no? Dice, y habla sobre una nostalgia del paraíso terrenal, cuando nosotros no estábamos sometidos a la razón. Eh, en otro momento dice que en el cogito ergo sum, porque, digamos, Descartes es el fundador del racionalismo. Eh, Pienso, luego existo. La razón es el fundamento de la existencia. No hay otra cosa que la razón, lo demás es incomprobable, inexistente, no interesa. Entonces él en un momento dice que a él lo que le costaba más es el ergo de la frasecita, ¿no? O sea, que la consecuencia de pensar, de razonar, de la razón, era el ser. Entonces dice, me costaba el ergo de la frasecita, porque el ergo implica la consecuencia, el sistema de consecuencia, y él no siente que él sea porque piensa. Eh, y en otro lugar dice que esto es realmente muy poderoso, muy impresionante. Dice, no puede ser que estemos aquí para poder ser, para no poder ser. O sea, estamos en la Tierra, existimos, y no puede ser que estemos aquí para no poder ser. No, el ser es el misterio. Ustedes recuerdan a Parménides, el ser es lo inmóvil, es el misterio. Eh, Él se niega, Oliveira, a entender, a creer o a aceptar, mejor dicho, a aceptar que estemos aquí en la existencia, pero que no podamos ser, que no podemos ingresar al misterio.
Eh, Sin embargo, esto está disperso. Digamos, uno en el libro va encontrando estos aspectos de la literatura de Cortázar, pero yo lo estoy concentrando todo y entonces da la impresión de que Rayuela fue un libro sobre el misterio. No lo es, hay un montón de situaciones de la vida cotidiana en el medio de las cuales están eh, estas oraciones o estos significantes. Eh, el, el problema de Oliveira es cómo superar al intelecto sin enloquecer. Y aparece aquel otro personaje importante, hay muchos personajes importantes en Rayuela, pero yo me voy a referir básicamente a dos, que son Oliveira, el hombre de la razón, y la maga, su amante, que es el símbolo de la intuición. ¿Eh? Así como Oliveira es el símbolo de la razón impotente para llegar al misterio, la maga es la intuición, y la intuición no llega al misterio, pero se aproxima muchísimo más. En un momento, después de hacer el amor con la maga, Oliveira le dice a ella, te siento temblar como la luna en el agua. Bueno, es una oración bellísima, ¿no? Te siento temblar como la luna en el agua. Pero él no es el que tiembla como la luna en el agua. La que tiembla como la luna en el agua es la maga. Y él quisiera ser como la maga, quisiera tener esto, pero desde su razón que lo encierra, no puede llegar nunca jamás. La maga tiene muchos misterios. Tiene, por lo pronto, un hijo, al cual llama Rocamadour. Nosotros podemos leer Rayuela leyendo que el hijo de la maga se llama Rocamadour y seguimos leyendo. Pero Rocamadour es un nombre importantísimo. Rocamadour es un pueblo del centro de Francia, a donde llegaban todos los peregrinos que iban al Camino de Santiago, y en ese lugar que estaba, digamos, hay una Virgen Negra, como la Virgen Negra, eh, que creo que hay una Virgen Negra en Testochova también, una Virgen heroica. eh, esta Virgen Negra eh, preside un pueblo en el cual, digamos, los peregrinos llegan, se curan, se alimentan y de ahí parten hacia el misterio, parten hacia, por el camino de Santiago hasta llegar a Santiago de Compostela. Ustedes recordarán que Santiago de Compostela se llama así porque es el lugar a donde muere el apóstol Santiago, apóstol de Cristo, que va a evangelizar a los pueblos ibéricos. Y se llama así porque Compostela quiere decir campus stelae, los campos de las estrellas. Los campos de las estrellas son los campos del espíritu. Así que la maga le pone Rocamadour a su hijo, Rocamadour como el pueblo de donde arrancan los peregrinos. Eh, Hay otro símbolo que es un club de la razón, un club, son varios integrantes de ese club, varios amigos, uno matemático, otro estudia física, el otro estudia metafísica, eh, y todos estos forman un club que se llama el Club de la Serpiente. En la mitología griega y en la mitología hebrea, la serpiente es el símbolo de la vanidad, de lo terrestre, del, del, del intento de dominar con la razón, de la soberbia de la razón. Así que es un club de la soberbia de la razón, el club de la serpiente, como la serpiente de Eva o como las serpientes de Apolo que están, digamos, en Delfos. Eh, y entonces él dice que todos estos estudiosos, sabios, científicos, toda gente, hombres de la razón, dice que la maga, frente a ellos, cuando estaba con ellos, con el Club de la Serpiente, se asomaba a cada rato a esas grandes terrazas sin tiempo, que ellos buscaban dialécticamente e inútilmente. O sea, nuevamente señala acá este Club de la Serpiente, este Club de la Razón, cuyos integrantes les es imposible llegar a esas terrazas a las que sí puede llegar la maga con su intuición.
La pregunta también que se hace de nuevo más adelante es si el arte, por ejemplo, nos puede llegar a ese centro que Oliveira desea. Pero tiene una conversación con la maga y la maga le dice, vos sos Mondrian. Mondrian es el arte geométrico, como todos ustedes recuerdan, o sea, el arte de la razón. La geometría es la medida de la Tierra. Eh, y es verdad, Oliveira es Mondrian porque no puede salir de la razón, de la geometría. Y la maga le dice, y yo soy Vieira da Silva. Vieira da Silva fue un artista eh, brasileño de los 60 que, digamos, que pinta en una manera como el expresionismo abstracto, como pintura intuitiva que no está en lo posible controlada por la razón. Entonces la maga le dice, vos sos Mondrian, lo cual quiere decir vos no vas a llegar nunca, y yo soy Vila da Silva porque yo soy pura intuición y puedo aproximarme. Eh, Hay un momento en que otro personaje del Club de la Serpiente, paradójicamente, se pone en paralelo de alguna forma con Oliveira, y se llama Etienne el personaje, y dice, solo los ciegos de la lógica, como él, pueden pararse delante de un Rembrandt y no sentir que hay allí una ventana a otra cosa, un signo. ¿Eh? Eh, Etienne, lo mismo que Oliveira, se da cuenta de que esto está, pero él no puede. En otro momento, eh, Oliveira y el Club de la Serpiente se acercan a la música, ¿no? Eh, la música tiene una particularidad, es el único lenguaje que no representa nada, sino que se representa a sí mismo. La música no está referida al mundo, no está referida a la extensión del mundo. La música está referida a algo nada más que interno nuestro. Entonces se pregunta si con la música pueden llegar, ¿no? Y dice Oliveira, hay tres notas ascendentes de oro puro. El oro es el símbolo del espíritu en toda la literatura griega y hebrea. Me refiero tanto a los griegos y a los hebreos porque son la base de nuestra cultura. Occidente es una simbiosis de la mitología griega y de la mitología judía, más allá de las religiones y de lo que uno respeta mucho y todo. Pero digamos, la construcción cultural de Occidente es una construcción cultural hecha sobre la base de la Biblia, la Ilíada, la Odisea y la literatura de los filósofos griegos. Eh, Entonces dice, hay tres notas ascendentes de oro puro, una perfecta pausa, un instante intolerable, y entonces la eyaculación de un sobreagudo cayendo como un rayo en la noche, y el silencio que había en toda música verdadera se desprendía y flotaba. Oliveira acá describe, pero describe con la razón, describe la música con una descripción bellísima que no trasciende los límites de la razón. Así que en Rayuela tampoco hay respuestas. Pasa lo mismo de Borges. Borges dice que solamente con emblemas a los cuales él no llega, la circunferencia que tiene su centro en todas partes, como dijo Alanis de Insulis, los dos llegan a que el misterio es absolutamente inasible. Y como todos los grandes textos, igual que los de Borges, Rayuela solamente plantea preguntas, no tiene ninguna respuesta. Todos de alguna manera somos Oliveira, la razón, la maga, la intuición, Etienne, que se da cuenta de que en el Rembrandt hay algo más, pero que él no llega. Todos somos alguno de ellos, ¿no es cierto? En parte. Y todos soñamos con salir de Mondrian y llegar a Vieira da Silva, salir de la razón, de la geometría y llegar al espíritu. ¿Podemos, digamos, superar el intelecto? ¿Podemos superar el intelecto utilitario? Y yo encontré acá una cosa que leí en mi juventud. Hace muchísimos años, Maimónides, digamos un judío de Andalucía, escribió una obra que se llama Guía para Perplejos. Tiene un nombre extraordinario. Y afirma que la perplejidad es todo lo que nos ha sido dado. No hay más. Lo que nosotros podemos experimentar
frente al misterio es nada más que perplejidad. No podemos llegar hasta ahí. No podemos llegar. Eh, de alguna manera, tanto Borges, en sus cuentos, como la novela Rayuela, nos plantean eso, ¿no? Nos plantean eh, caminos inútiles, el sacrificio y la dureza y el dolor que significa recorrerlos, la imposibilidad de llegar al misterio y el único consuelo de la perplejidad. Bueno, eso es lo que tenía para contarles. Disculpe que le conté muy rápido, es muy difícil medir si uno va muy rápido o muy despacio. No sé cuánto tiempo tardé, si fue mucho o si fue poco. Pero bueno, espero que haya sido esclarecedor para todos. Muy agradecidos, doctor Crivelli. La verdad que este hilo conductor que usted eligió sobre el misterio en el medio, desmenuzando, pasando por la historia universal, la literatura universal, la complejidad de la interpretación. Quiero agradecerle en nombre, por supuesto, de la embajada, de mis colegas, de todos los participantes, de las universidades que nos apoyan en estas iniciativas, las universidades ucranianas, y desearle que siga difundiendo de esta manera insuperable, extraordinaria, desmenuzando así nuestros autores emblemáticos en un país que, como la Argentina, ¿no? Que puede irradiar ese conocimiento y el país donde creo que hay más hispanoparlantes en el mundo. Le agradezco Mm. muchísimo, doctor Crivelli.